Ingeniero en marketing político, Antonio Tramontana, quien dentro de su perfil profesional es un hombre que ha mantenido resultados con las personas que ha asesorado y además maneja un concepto de enfoque radiográfico sobre el comportamiento socioeconómico, sociopolítico del Ecuador con muchos capítulos. Obviamente, como humano también sus proyecciones a veces calzan con la realidad y a veces se alejan, pero por pocos centímetros. Bienvenido, mi querido ingeniero, a los democráticos micrófonos de Radio Morena, la gigante del Pacífico. Muy buenos días, muchas gracias por sus palabras y de los centímetros y también de lo que puede ser en algún momento los kilómetros en las cosas, pero encantado y a sus órdenes aquí para poder responder lo que a usted tenga como inquietudes y por supuesto a su entero mandar y de quienes nos acompañan aquí en esta radio de prestigio. Muchas gracias. Comencemos entonces con el cuestionario que lo vamos a basar en un indicador social que fuera publicado por la revista Vanguardia el 4 de febrero de 2003, entrevista que, si no recuerdo mal, se le efectuara el 29 de enero, cuando estábamos próximos a definir nuestra voluntad democrática en las urnas electorales del domingo 17 de febrero. Usted en la entrevista, y la voy a hacer con otro orden de coherencia, sostiene que como el gobierno nacional iba cabalgando sobre una inflación del 5% anualizada, este 5% que afecta a los sectores populares daba un 30% en los 6 años del régimen. Y esto era un desgaste para el partido político de turno que nos gobierna, y era posible, según su proyección, que hubiese llegado a haber una segunda vuelta. ¿Qué pasó con esas valoraciones? Vamos a los hechos de una muy interesante pregunta que acaba usted de hacer notar lo que es aciertos y lo que son hechos reales. Más allá de que yo especifiqué de lo que es la inflación y la carestía de los precios de los víveres, celebro como el que más que el día martes el gobierno haya establecido un decreto ejecutivo de control de precios. Por tanto, esto es real. Notemos que lo dije al 29 de enero y ayer martes, que estamos hablando del 26 de febrero, salió el control de precios de 49 productos. Cuando uno está en el orden de evaluar el electorado, uno descubre varias situaciones que son inherentes y uno las manifiesta. El gobierno a esa fecha no tenía el pase a una segunda vuelta. El gobierno emprende su carrera después de esa entrevista, porque al 3 de febrero hubieron encuestas que los preliminares ya arrojaban que justamente él entraba en zona de reelección. Y claro, no estuve yo aquí, no pude participar de los micrófonos de Radio Morena, pero existen como 10 entrevistas mías, no solo en televisión, sino en radio, que yo ya hablaba de que se venía la zona de reelección, hasta que dio el resultado que hoy estamos viendo. Pero esta entrevista que la trae Vanguardia del 4 de febrero tiene dos factores de compatibilidad, la conceptual y la de números. Sí, tanto las proyecciones políticas a futuro, como por ejemplo sostener, sobre lo que estamos platicando, que la gente sentía la carestía de la vida como uno de los mayores males de aquel momento, ya que el mismo gobierno, como usted sostiene, y lo decíamos hace un momento, manifestaba que la inflación promedio anual era del 5%. Entonces, usted corroboraba desde esa perspectiva objetiva, entonces la factura final es que en estos 6 últimos años la vida se encareció en un 30%. Correcto. Pero como el gobierno está aplicando más que una estructura política, una de psicología social, los errores no los reconoce públicamente ni a viva voz, sino que lo reconoce a través de decretos ejecutivos o a través de reformatorias de leyes secundarias, como lo que usted citaba en este 5% que prácticamente nos está vulnerando la remuneración mensual unificada. Para aquellos que tenemos la suerte de tener una plaza de trabajo constante,
Sin embargo, acaba de expedir el decreto ejecutivo 1438, donde selecciona a 46 productos básicos o agroalimentarios. Sin embargo, dentro de la canasta básica excluye productos que son fabricados y que también son de consumo masivo, como el aceite, el atún, las sardinas, las leches que vienen en envase, muchos de ellos en Tetra Pak, y otros adicionales, incluyendo los cárnicos, no incorpora, considerando que el Ecuador es rico en lo que respecta a peces o la famosa riqueza ictiológica, no incluye en esa canasta básica, dentro de los cárnicos, como decía, al pescado. No, nosotros no somos Bolivia, sí tenemos acceso al mar. ¿Por qué? Se pueden haber olvidado, pero hicieron el decreto en vista de que si usted se pone a acotar y examinar con detenimiento, son estos meses, justamente de invierno, donde los precios comienzan a sufrir variaciones tremendas. Pero de una manera u otra, aquello que en un momento determinado no fue una política de control de precios de este gobierno, ahora sí es un elemento que incide, como usted lo bien dijo, en la psicología social de aquellos que son el electorado, que votaron por claramente y de manera definitiva porque tenían algún beneficio. Entonces ahora viene el problema de cuánto beneficio más tengo que darle a ese electorado que creyó en mí, porque evidentemente que el 57% arroja que es de mayoría de esta elección, y más que el 57%, a mi modo de entender y de verlo más claro y hasta cierto punto plausible para el gobierno, es el hecho de que hay 100, si no me equivoco, asambleístas, o tal vez 99, pero con una mayoría absoluta, ¿no? Sí, que se ven al Parlamento. Otra de las cosas que usted citó, y vamos por los perfiles del mandatario, del candidato presidente que salió reelecto, usted construyó una suerte de acrónimo, ¿no? Y le puso PASA. Dice, yo tomaría ese dato y calificaría, refiriéndose a la conducta volcánica del presidente, yo tomaría ese dato y calificaría al candidato Estado como el candidato PASA. Y vamos desglosando cada letra o cada término. Es decir, la P de prepotente, la A de abusivo, la S de soberbio y la A de autoritario. Nadie le ha puesto la etiqueta, y no solo hay que hacer eso. Si este es un gobierno muy simbólico, hay que trabajar con ellos desde los más simples, mostrando un vaso con agua pura como primera opción y luego otro con agua contaminada durante 6 años. Nadie apela a esa intervención simbólica. Me da la impresión, ingeniero, que por su formación de marketista en el área política, usted maneja cierta terminología que las personas a quienes asesoran parece que no la asimilan con la intensidad que usted quisiera que se la asimile para transformarla en un alegato social que favorezca a los candidatos que asesoran. ¿No le parece que es como gastar palabras en vano en ciertas medidas? ¿O qué pasa con la conducta de los candidatos opositores, básicamente? A ver, su pregunta sí en un momento determinado puede, y digo, no es que la descarto, que tenga su peso. ¿Qué sucede? La ventaja mía era que yo no participaba directamente con ningún candidato en asesoría. Me convertía prácticamente en un, ¿qué se puede decir? ¿Qué podemos decir? Un rector, en una voz... En una voz sugerente. Sugerente. Bajo ese punto de vista y conociendo la temática de lo que es la comunicación, que es parte de toda una estrategia, fue que puse los ejemplos. ¿Por qué? Creo que la ciudadanía, para que pueda captar esto de aquí, pudiera ver en YouTube en los próximos días algo que se llama manejo e importancia de las redes sociales. Ahí yo expongo con claridad 2 láminas. La una es lo que se llama el manejo del mapa perceptual de los candidatos, y la otra la que define los atributos con que la ciudadanía percibe las conductas humanas de cada uno de los candidatos. En ese punto de vista, cuando usted
como aquí también lo dice el titular, lo que está en La Vanguardia, la número 377, página 23, nadie retaba al bacán de barrio. Y ese es un lenguaje que se diluye. ¿Y por qué retar al bacán de barrio? Porque efectivamente el carácter, el temperamento, la firmeza y el liderazgo hacía que si no había una contrapartida, eso sea manifiesto y sea un patrón y se asimilaba. Pero si cuando usted decía esa conducta que tiene el candidato, que en este caso yo también lo etiqueté como candidato a Estado o Estado candidato, no se daba, tenía que decirle, ok, lo que tú estás viendo no es la firmeza, lo que tú estás viendo es una prepotencia, a un ser abusivo, a un ser soberbio, a un ser autoritario. Eso contribuye a crear referentes en cuanto a la discusión y la asimilación de lo que es comunicación política. Y del otro lado, que usted también lo manifiesta, si queremos en un momento romper los esquemas de comunicación, sobre todo los audiovisuales, que son los que mejor nos entran, y digo entran porque tenemos dos ojos y dos oídos, el simbolismo del vaso de agua, todos los días tú tomas un vaso de agua, quiéralo o no, ¿verdad? Pero el vaso de agua tiene la característica que es transparente, que tiene una pureza. Y el mostrar el vaso de agua limpio como tal era lo que podría simbolizar, bueno, así soy yo, y el vaso sucio era así este gobierno con todos los males que le achacaba. Y eso lo entiende cualquiera. Entonces es comunicación rápida, es comunicación para posicionarse, y es comunicación que permite prácticamente a un electorado ponerlo en una disyuntiva. Y con lo cual usted, dentro del ejercicio del desarrollo de campaña, va de una manera u otra trayendo adeptos y o poniendo a los que estaban indecisos a favor suyo y o justamente a los que ellos que siendo de otra tendencia pasarían a su tendencia. Eso es simple. Bien acotar esa conjunción disyuntiva y o. Dentro del plan estratégico estamos con la presencia del ingeniero en marketing político Antonio Tramontana, de vasta experiencia en la radiografía del quehacer económico, político y social del Ecuador. En los planes estratégicos que usted traza, por ejemplo, voy a tomar la pregunta de la entrevista que le hicieran en la revista Vanguardia el 29 de enero y publicada el 4 de febrero, refiriéndose al presidente de la República. El entrevistador dice, él siempre se levanta con la iniciativa, y usted responde, sí, de manera afirmativa, porque domina la información y tiene la estrategia política que le permite reacomodarse fácilmente. El resto de candidatos no sabe por dónde le entra el agua al coco, y algunos ni siquiera conocen el coco. ¿A qué se debe ese, en cierta medida, analfabetismo funcional y en otros analfabetismo puro políticamente hablando en lo que respecta a los candidatos que participaron en la última ley electoral con sus aspiraciones a la primera magistratura? Lo que ejecuta, hace o realiza el presidente de la República en protegerse rápidamente es una práctica que lo utilizó en otrora el candidato Abdalá Bucaram. Él siempre decía, yo soy así. Y por eso es que usted habrá visto que siempre él se achacaba hacia su interior, y cuando usted reconoce sus méritos o sus desméritos, cuando alguien lo quiere señalar, es como que se hubiera untado aceite. Básico. El presidente de la República, cuando salió en algún momento la página www.bananaleaks, ¿ya? Él rápidamente en su Twitter, que se iba a Loja, y a mí me estaban entrevistando en Radio Democracia, si mal no lo recuerdo, para el 28 de enero, él ya dice, señores, por favor, no crean que se van a venir cosas malas, aduciendo a mi gobierno que estamos en actos de corrupción. A partir de ese momento se comenzó a proteger, porque si hubiera sido esto un bombazo, ¿verdad?, que pasaba desapercibido, ¿qué es lo que hacía? El ruido se multiplicaba a mayor velocidad, y al decir él, esto va a pasar, ¿qué pasaba con ese ruido? Disminuía el impacto. Entonces, él siempre disminuye el impacto. Usted se habrá visto que
o habrá apreciado, como lo he hecho yo, que en las cadenas sabatinas él siempre se adelanta a los acontecimientos. Esto va a pasar, esto va a suceder, posiblemente... Podríamos calificar esa conducta social como un defecto virtud. Un momento Más virtud, determinado, más virtud. Él hace crecer los errores, pero después hace crecer las explicaciones, porque hay una suerte de autismo en la comunicación social del candidato presidente y actualmente reelecto presidente de la República. Usted lo ha definido psicológicamente y lo aplaudo. Es un autismo. Exactamente es un autismo. Ahora vayamos al otro extremo de la inteligencia humana. ¿Cómo entender al electorado? Un electorado que tal vez se lo ha programado durante 6 años con una contundente estrategia de comunicación política llamada o con cierto traslapamiento para utilizar también un objetivo suyo denominada rendición de cuentas, aunque lo que ignoramos menos política, sabemos que la rendición de cuentas se la hace periódicamente ante la Asamblea Nacional en lo que respecta al primer mandatario, pero él dice que las cadenas sabatinas son básicamente rendición de cuentas cuando nosotros sabemos que significa es una información de la hoja de ruta semanal del presidente y que además tiene la genialidad, porque hay que aplaudir también sus deméritos y virtudes, tiene la genialidad de convertirla en novela, ¿no? Por ejemplo, déjeme citar algo, aunque usted es el entrevistado, pero yo tengo el país en el corazón y me duele sobremanera cuando no encuentro a cada paso que doy como ciudadano como una democracia abierta, porque la democracia abierta permite oxigenación, permite la construcción de variables, permite que yo me convierta de pobre en millonario. Pero un concepto actual del gobierno es que la gente medianamente con dinero se convierta en pobre y así convertimos a la sociedad en una igualdad hacia abajo. Pero el presidente de la República hace novelas, dice por ejemplo el aeropuerto de Tababela, ¿no? Que nos conviene a nosotros dentro de la industria sin chimenea llamada el turismo, aunque sus vías de acceso no fueron planificadas, o a la final, entre comillas, no fueron planificadas para crear alcances y reajustes a tomar de manera no muy clara los fondos públicos para una nueva inversión, etc. Y comienza que la capa asfáltica en vez de tener 15 centímetros tiene 25 y que es el mejor del mundo. Y todo es una especie de un abuelo cuentacuentos, para utilizar el término que le gustaba mucho a Algará Bucaram Ortiz al referirse al arquitecto Sixto Durán Ballén. Entonces, ¿cómo es que el electorado en un momento pierde el norte ideológico? Norte ideológico como sinónimo de país. Ayúdenos a comprender toda esa torre de Babel, usted que es especializado en estas áreas del conocimiento político. Mire, ahí, y más que mire, escúcheme, aquí es interesante el planteamiento. El problema no está en ese imaginario, el problema radica simple y llanamente que aquello que me puede ser nocivo, que aquello que me puede ser dañino, yo lo pinto de otra manera, ¿verdad? Es decir, si de la noche a la mañana el mismo arroz con menestra que usted se come con un patacón, sea de lenteja o de frijol, sea que lo coma con moro, como sea, yo se lo pinto de otra manera y tras eso le creo una fábula. ¿Qué es lo que sucede? Que usted deja atrás todo aquello que pudiera ser nocivo o que le pudiera no gustar del arroz con menestra y comienza a asimilar el nuevo presentación de este arroz con menestra, por poner un ejemplo de manera pragmática. Ahora bien, cuando usted puso el ejemplo del aeropuerto de Tababela, se va a dar cuenta de algo que es político. ¿Por qué no se inauguró antes si ya había operado, ya tenía las cosas? Se inauguró después de la campaña. Se inauguró un 20 de febrero, si no me llevo a equivocar y la memoria no me es frágil. Pero ya el aeropuerto comienzan a deslumbrarse problemas que van a incidir ¿en qué? En el malestar de los quiteños, que van a pagar más, y esto va al bolsillo. Por consiguiente, la futura elección del alcalde de Quito va a tener una carga justamente a lo que se refiere a costos, que evidentemente a todos nos molesta. Pero la película del aeropuerto, él es el salvador de que se haga, mas no es quien la obra tiene, en la obra tiene jurisdicción. O sea, que aquello que se produzca dentro de la obra, las fallas humanas, las fallas de materiales, las fallas tecnológicas,
ya es otro el cuento. Porque lo que yo he mostrado es solamente esa infraestructura o ese carapacho que se llama aeropuerto. Y usted habrá visto, si no, también me falla la memoria el día de ayer, un comentario de que a un usuario de una línea de aérea le cobraban por la silla de ruedas $28. Entonces, ahí viene la verdadera... Pero ¿cómo entender esa paradoja si está calificada por la Constitución la economía social y solidaria? Y el presidente de manera recurrente nos dice que debe estar el ser humano sobre el capital. Pero en la práctica hay esos choques. Todo eso, en vez de romper un electorado, lo cohesiona. Esa es la paradoja que todavía no trato de... Sí, pero en esa paradoja, ¿qué sucede? Que los usuarios del aeropuerto no son todos. Son ciertos segmentos del mercado que puede acceder a $180 y viajar en el correcto. Si ese problema usted lo tuviera en lo que es un terminal de transporte terrestre, fuera notorio, porque es más la cantidad de usuarios. Recuérdole que el régimen es centralista por deformación o por antonomasia. Y de una u otra forma, como todos sabemos, aunque resulte obvio para nosotros, pero es bueno a veces repetir cosas obvias porque parece que nuestra memoria las va olvidando. En la capital de la República coinciden todos los trámites que tenemos que realizar. Entonces, de una u otra forma necesitamos la transportación alternativa, que en ocasiones por la urgencia quedamos hasta ignorados porque necesitamos un ticket para tomar un avión. Pero antes de que me dé la respuesta, vamos a unos consejos comerciales y volvemos con más. ¿Por qué no tiene mucha simpatía con Víctor Hugo? No, sí. He tenido un día muy complicado, estoy con un agotamiento del 1 al 10 y hoy le dije que iba a entrevistar a usted, me lo confirmamos el miércoles y no ha venido. Y aquí son 2 horas clavadas que pasan. No, yo no tengo algo de ver feo. No, bajo ningún punto de vista. Usted está para responder, ¿no? No, con él no tengo. A veces me genera cierta suspicacia. No. De todas maneras, es una ayuda, son 2 horas que se hacen pesadas. Creo que puede arribar en cualquier momento. Y sería interesante. Claro. Él tiene otra forma de preguntar, otra forma de ver las cosas. Tiene un lenguaje mucho más objetivo que el mío. Esa revista va a ser un clásico de la política. Y aquí hay 2 buenas visiones. La de Willington Paredes. No lo invito a Willington porque las 2 cosas, las 2 oportunidades me hizo que no tiene tiempo, como el trabajo creo en caravana, ¿no? Entonces mejor hacemos un alto y no nos peleamos con las personas. Estamos en una situación bastante difícil ahora en la intervención social. No sé por qué la tecnología de punta nos ha vuelto mentirosos, pero una sutileza, una suavidad. Yo como hice mi presencia en este escenario de la vida en el 60, entonces se me hace un poquito difícil metabolizar correctamente la mentira. Yo sé que no depende, ¿no? Es mi debilidad emocional. No puedo tolerarla en la medida de que cuando ésta se excede. Ahí hay otra frase que es interesante, que es la frase de que han pasado del empacho de la fama a la gula del poder. Ese es bonito, sí. Esas son definiciones. Va a ver que sí le va a saltar. Cuando mi imprenta era pequeñita, empezamos con una máquina, pero con muchas ganas de crecer. Para eso necesitaba de alguien que creyera en este gran sueño. Los primeros en hacerlo fueron ellos. Gracias a eso. Las cosas en la vida son resultados. Que fue haber tenido ese gran apoyo. Y hoy, que mi empresa ha crecido, lo sigo teniendo, incluso para pagarle. Usted encuentra resultados ahora ellos tienen desde los más chicos hasta los más grandes. Me ayudó a superarme. Para muchos eso es servicio. Para mí es mi banco de Guayaquil. Banco de Guayaquil, sólidamente a su lado. Los ecuatorianos, para estar bien informados, escuchamos Novena Noticia. A veces uno piensa que dio demasiados elementos de juicio por dárselo a los otros, pero otro lo aprovechó. 12 horas y 34 minutos en la Gigante del Pacífico. Tenemos la presencia del ingeniero en marketing político, Antonio Tramontana, quien nos está absolviendo las diferentes inquietudes que presentara el entrevistador en la revista Vanguardia cuando él calificó
el 29 de enero del presente año, antes de acercarnos a las urnas electorales el 17 de febrero del 2013 para elegir presidente y asambleístas provinciales y nacionales, sostenía él que ningún candidato enfrenta al Bacán del barrio, y estamos estudiando pues, los diferentes aspectos y perfiles de toda esta infraestructura política, que estábamos realizando pues el seguimiento, una especie de decisión para tratar de comprender la conducta polifacética y al mismo tiempo multifacética del primer mandatario, que da la impresión que él está marcando un antes y un después, pero un antes y un después rico en experiencia para seguir manejando la ambigüedad. Antes tenía menos dosis de experiencia, ahora la ha ampliado mucho más, y ese lenguaje ambiguo no nos hace manejar una línea recta para consolidar el bienestar social, para consolidar nuestras libertades políticas, para consolidar nuestras libertades civiles y para consolidar nuestra autorrealización económica. Y da la impresión que estamos viviendo o metidos dentro de un programa computacional y solo somos habitantes virtuales, porque el presidente tiene la magia del verbo, sin ser gran orador y sin ser gran expositor, pero tiene una forma en la cual, si me permite tal vez el exceso, engatusa el electorado y nos perjudica como país. Tenemos espacio de opinión por el 50, de Su Majestad el Pueblo Ecuatoriano, por el 51 91 16. Adelante, escuchamos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Olliti, muy buenas tardes al doctor que en este momento está haciendo un análisis político. Quiero manifestarle algo muy concreto. Tal vez yo no soy analista en política, pero soy un hombre del pueblo que vivo la realidad nacional y a los acontecimientos que se han presentado. Lamentablemente en este país hay una idiosincrasia de nuestro pueblo, no hay una cultura política, no hay que el pueblo analice lo que es la política. Lamentablemente el señor Correa pues siempre se ha calificado a todos los adversarios. Y eso pues lógicamente al pueblo le gusta tener una manera de hacer política. Y es ahí a donde lógicamente el pueblo no analiza totalmente lo que ha venido teniendo este gobierno en cuanto a las personas que lo acompañan en el buró político y que se han presentado actos de corrupción, y que esto es un asunto nacional y hay que tomarlo en consideración. Entonces por esa razón, como tal vez los señores que estuvieron como opositores se quedó callado en algunas ocasiones y tampoco no descalifican al señor Correa por aceptar a tantos elementos que ha tenido en la condición de su gobierno como ese corrupta y que todo el mundo lo conoce. Entonces el pueblo le interesa qué es lo que el señor presidente dice y descalifica y pone apodo y se burla de todo el mundo. Entonces es una manera de hacer política que lógicamente para mi concepto el pueblo no lo analiza allí. Entonces lo coge como algo normal. Entonces esa es una de las razones por las que nosotros no podemos avanzar. Que si el pueblo fuera ya culturalmente político, creo que tuviera otra lectura y muchas gracias. Gracias por su participación, su respuesta, ingeniero Antonio Tramontano, sobre la inquietud de Radio Escucha. Coincidimos a plenitud, el señor lo ha expresado magníficamente y son puntos en los cuales hay convergencia plena en lo manifestado por él, que no necesariamente quiere decir que uno, por más experticia que tenga en el hecho del análisis político, no es menos cierto que aquellos que, como lo dijo el caballero, sin tenerlo, puedan dar una opinión también acertada. Sobre el diagnóstico ha sido amplio y verdadero. Vayamos a las propuestas de solución. Por solo poner un número, ¿cuáles serían los 5 ejes en los cuales debería gravitar la precaria oposición que ha salido, se puede decir, librada frente a este evento electoral que de una u otra forma ha sido arrollador a favor del gobierno y arrollador en contra de la oposición? Ok, comencemos por el principio del reconocimiento de lo que se llama oposición. Constitucionalmente y con el Código Orgánico de la Democracia, oposición califica aquel que tenga el 10% del total general de 137 asambleístas. Por consiguiente, ninguno alcanza a ser legal y legítimamente oposición. Hace mucho tiempo, o como se dice en inglés, hace long time ago, y yo he manifestado públicamente en varios medios de comunicación
que la oposición no debería llamarse oposición. Y ahora tiene mucho peso lo que voy a decir. Debe llamarse resistencia, porque no cabe otra forma. Pero 100 contra 37 y ninguno le... Pero resistencia suena como una lucha orgánica y oposición como que no reúne o integra esos atributos. No, oposición suena a que usted se opone a todo, a algo que en un momento determinado usted juega en contra de eso. Eso es oposición, oponerse a. Resistencia es aquello de que ahora sí, con mayoría absoluta, tienen que tener una posición más fija. Y si usted oye los dos términos, dependiendo cómo lo quiera ver las vertientes o las aristas, la resistencia siempre es la que es más pequeña a una mayoría. La oposición es la que de una forma u otra no permite avanzar a esa mayoría. Por eso es que lo digo y lo sostengo en términos netamente políticos y psicológicos. Pero ¿no cree usted que le estamos dando un orden semántico? Primero hay una rectificación que es oportuna en usted, no debe llamarse oposición, más bien deberán llamarse legítimos contradictores, en este caso los asambleístas. Pero estamos también incurriendo, le pido disculpas si tal vez el término no es correcto, estamos incurriendo en una inclusión muy deliberada, porque estamos sumando solamente como oposición aquellos que a través de lo que faculta la Constitución, la Ley Orgánica Electoral y de organizaciones políticas, igual que la Ley Orgánica de la Función Legislativa, aquellas tiendas ideológicas que solo sumen 10 asambleístas pueden... 10%. Formar el 10%. El 10% del total. Entonces... Del total. Si usted es especializado en marketing político y es un hombre de gestión por resultados, ¿cuáles serían las variables para manejar una contingencia tan adversa, ya que los números o la aritmética política no le favorece a los legítimos contradictores ya para sacar esa etiqueta de opositores? Más bien creo que se van a formar alianzas para tratar de ser un bloque de oposición. Eso sería lo manifiesto para cumplir con el requisito legal. Y de ahí en adelante, aquellas propuestas que tengan iniciativa, porque para ahora sí ser oposición o ser resistencia o ser contradictor legítimo, ahora sí que presenten buenos proyectos que del otro lado se vean que no pasan por la iniciativa de mayoría. Es simple y llanamente, y eso creo que el veredicto de la población va a dar la razón a aquellos que no forman esa mayoría que hoy por hoy ocupa el 77% de la... Le hago esta pregunta porque usted prácticamente ha creado una descripción extremadamente exacta del presidente y de sus colaboradores, cuando sostiene que el presidente y su equipo han pasado del empacho del poder a la gula del poder y la fama, lo cual ya entra en una patología democrática, ¿no? Porque es muy peligrosa. Evidentemente. Muchos números en contra de la misma democracia. Usted puede perder ahí la perspectiva, la visión, el horizonte, pierde la brújula. A eso yo me refería justamente. Porque la gula del poder, ¿cuál es el significado de la gula? Que usted ya, en este caso, come y no siente lo que come y por último puede hasta vomitar, pero sigue comiendo. Esa es la representación del término gula. En cuanto al poder, pues, ¿qué se puede decir? Tiene todas las opciones de hacer los cambios políticos, profundizar, enraizar la revolución, pero cuidado, también puede equivocarse, porque no necesariamente todo aquello que usted ha hecho bien en la vida, en un momento determinado resulta que por un desliz termina siendo lo peor. ¿Y a qué me refiero específicamente? Cuando usted tiene triunfos, tiene muchos padrinos, pero cuando usted tiene una derrota, es huérfano. Cuando usted se refiere a las proyecciones que se podrían dar el 17 de febrero, porque la entrevista es el 29 de enero, usted sostiene algo que en este momento le da absoluta razón a usted y de manera incuestionable. Dice, esa elección, refiriéndose a la 17 de febrero que ya acaeció, esa elección no se definiría por alianzas coyunturales o estratégicas, se definiría en un solo debate. Las propuestas ya no la harían, sino la estrategia de comunicación en que el rival le diga a su oponente, mírame a los ojos,
¿Por qué hubo esa timidez o esa parquedad de parte de la oposición de enfrentar al candidato presidente en los términos que usted señala, que dictamina un axioma dentro del marketing político? Parece que son más los oidores los que aspiran a la presidencia de la República, o aspiraron en este caso. No, ahí tengo que decirle algo. Una persona es líder porque reúne condiciones y tiene atributos, pero está rodeado de un equipo de gente. Los candidatos debieron haber tenido asesores que le digan justamente por dónde transitar. Y yo ahí sí no hago carga montón sobre los candidatos. Siempre cuestioné a los equipos de campaña, que eran los que deberían decir, la hoja de ruta es por aquí, este es el camino, para que un candidato pueda en un momento determinado hacer un replanteamiento. Y en esa entrevista lo digo, al 21 de enero debieron haberse cambiado todas las estrategias, porque justamente era el quiebre de campaña donde usted o se iba para arriba o se iba para abajo, porque no existía otra posibilidad, ya que el tiempo se lo comía. ¿Curva ascendente o descendente? Sí, el 17 de febrero era la elección y no podía rectificar, sino más bien ratificar lo poco que había conseguido y multiplicarlo. Bajo ese esquema es que uno dice, ok, ¿por qué se pierden las campañas? Las campañas tienen un componente que va primero por el candidato y segundo por el equipo de campaña. Vamos a ponerlo en términos simbólicos, como nos han acostumbrado con este gobierno. El candidato es ni más ni menos que un surfista que va al mar, ve la ola, no la coge la una, coge la otra, pero en el momento que se embarcó en la ola tiene que saber cómo rutea la ola, porque la ola revienta sobre él y cataplum, chao. Eso en cuanto al candidato, el concepto en qué escenario se va a meter. Ahora el concepto del equipo de campaña. Los candidatos tienen la campaña, el desarrollo de la campaña es como la Fórmula 1. 2 corredores, 2 bólidos y todo el equipo pues estratégico que da el soporte. El estratega de campaña es el que marca la ruta por donde deben ir justamente los bólidos. Y los pilotos, en este caso los binomios presidenciales, o digamos que no fueran los binomios presidenciales, sino que fuera el candidato principal a la presidencia y o el jefe de campaña, es cuando van a la competencia y le comienzan a decir, sabes que tú vas adelante protegiendo al líder, o le dice al líder, tú debes ir adelante para puntear en la carrera, y le dice al jefe de campaña, tú debes protegerlo. Siendo todo eso real, sistemático, metodológico, inteligente, ¿por qué algunos candidatos se resisten a aceptar esa guía política? Tal vez construir una frase dentro de su egocentrismo, que la experiencia no se adquiere porque la adversidad cambia de táctica a cada instante. ¿Será por eso? Las campañas políticas cada vez son más técnicas, más recursos se necesitan. Pudiera que no tenga todos los recursos económicos, pero lo que sí debe saber es pararse en la cancha o en el escenario y saber jugar, dónde usted juega. Porque de lo contrario, voy a poner un mal ejemplo. Puede usted tener todo el dinero del mundo, por así citarlo. O el candidato del PRIAN. Correcto, usted acaba de decirlo exactamente. ¿Y qué sucede? Que son los resultados. Entonces la pregunta es, ahí no hay equipo, el vehículo es malo, el piloto es malo, o sea, llega a esa conclusión porque es por deducción y por resultados. Pero cuando usted ve, y sobre todo observemos con mucho detenimiento la campaña de Guillermo Lasso, la comenzó antes, porque tenía que comenzarla antes para saber que existía, porque se cumple aquel axioma que es metodológico. Primero el conocimiento, él lo cumplió, luego vinieron las propuestas que en un determinado momento también las expuso, y finalmente pedir el voto. En esa sumatoria es que Guillermo Lasso obtiene una votación que uniformemente representa el 20% y en términos absolutos es el 22%. Una votación para que luego continúe con el cuestionario, que le damos la bienvenida. Por supuesto, encantado. De Noticias. Da la impresión que Guillermo Lasso goza de una buena inteligencia emocional, o por lo menos se sobrepuso a una inteligencia emocional, porque dentro
del libreto, obedeció el discurso, obedeció los gestos, la indumentaria que tenía que ubicarse, cómo administrar el silencio y cómo administrar la palabra. ¿Y cómo leer esta revista? Porque a partir del 4 de febrero, él comienza a llamar a un debate al presidente, cuando él decía, al alcalde de barrio tienes que leerlo. Exactamente, supo leerla. Lo que pasa es que yo no sé si usted notó, inteligentemente incorporó las normas constitucionales para replicar a Correa sin llegar al insulto o a la violencia verbal. Me parece que en esa parte su estrategia fue buena. Sí, o sea, no hay que dudar que le faltó lo que debió haber sido desde un comienzo el ingrediente de la confrontación. ¿Por qué? En esto de lo que se llama los manejos de las percepciones, cuando usted no confronta, ¿qué es lo que sucede del lado del elector o del público? Cree que usted está complotado, ha hecho un pacto, ¿ya? Y usted es parte de un pacto en el cual la gente piensa que está de acuerdo. Y usted lo que tiene que menos hacer es que piense que estén de acuerdo. ¿Y qué es lo que leímos? Habían candidatos que no confrontaban. Siendo tan joven, Mauricio Rodas, alrededor de él sí creó un ambiente de organización para proyectar su candidatura. Hasta terminó usando una chompa similar a la de Hugo Chávez, ¿no? Comenzó por allí. Luego trató de hacer una división muy clara entre el diagnóstico y la propuesta. Por supuesto, ahora que usted hace, y le voy a contestar, solo que me permita un punto y coma. En esto de Hugo Chávez quiero repetir más allá que respeto a la autodeterminación de los pueblos y respeto a la vida humana, pero hay una frase que me llamó la atención, la de Willy Colón, no sé si la conozcan, que en Venezuela hay un presidente maduro y hay un presidente podrido. Nada más, o sea, yo no estoy... Macabra, extremadamente real. Extremadamente real. Uno está extremadamente organizando y el otro está extremadamente ascendiendo al poder sin la curva. Y a veces este tipo de cosas se tienen que traer porque son chispazos de personas brillantes. Y lo que usted me pregunta, mire, las condiciones son tan cambiantes en lo que se refiere al electorado, que lo de Mauricio Rodas, ¿cómo lo puedo yo interpretar? Si yo estoy en un paquete del 20% de representatividad, estamos 6, lo cual indica que uno tuvo una máxima de 6, que es la Sociedad Patriótica, y una mínima del 1.13, si no me equivoco, o más, del PRE. De Nelson Zavala. Sí, de Nelson Zavala. La pregunta, ¿estar ahí qué? Con 350.000 votos, es decir, que mañana vas a ser una estrella. Cuando vaya a ser estrella en el 2017, ¿a quién tiene por delante? A Guillermo Lazo. ¿A quién va a tener por delante? A Lenín Moreno. ¿A quién va a tener por delante? A Jefferson Pérez. Entonces, cuidado, o sea, sí, de la noche a la mañana, yendo de último, llegó hasta donde llegó, pero llegó con el 4.4%. Y ojo, que aquí no se hacen análisis, y no digo que no se hacen porque ustedes no los puedan hacer, sino que más bien cuando invitan a una persona, uno puede expresar esas cosas. Mire, si usted saca la relación del número de votos a la inversión propia de la candidatura de Mauricio Rodas, habrá tenido 350.000 votos, divide para los $700.000 que le costó la propaganda, eso da $2. Pero ahí no termina la campaña. Usted tiene que multiplicar muchas veces, en este caso vamos a hacer por el mínimo, por 1.5 la inversión en publicidad le da 1.050.000. 1.050.000 más los 700.000 da 1.750.000, que equivale, para dividido para los 350.000 votos, a $5 por voto. Ese es el equivalente a darle una camiseta de 1.50, una pulsera de 50 centavos o de 60, una gorra, gastar en un sticker, darle una regla, darle un calendario. Entonces es un voto que definitivamente suele resultar caro para un resultado. Ahora, véalo de la otra manera también. Si pusiéramos el ejemplo para ser práctico y que nos puedan seguir, si alguien obtiene 1.800.000 votos y gasta $9 millones, ¿qué pasa? El resultado es el mismo, es una división y le da $5. Pero ¿qué sucede? Que en ambos casos son $5, pero acá obtuvo 1.800.000 dólares, ¿verdad? Y acá obtuvo 350.000, acá obtuvo 1.800.000, corrijo, votos, y acá obtuvo 350.000. Entonces, no es solamente el porcentaje,
sino también, bueno, cuánto tuve en cantidad, cantidad absoluta, si cabe la expresión, frente a lo relativo del porcentaje, que también se tiene que ver. Y ahí es cuando viene lo que se podría llamar la mezcla de eficacia y eficiencia. Porque la eficiencia es la que usted le va a marcar. Ok, ¿cómo vamos a medir? De 0, llegó al 4.4. Ah, bueno, de nada, 4.4 sí, pero ¿sabes qué? Tu 4.4 comparado con el 80% que sumó el resto no es nada. Sus reglas de cálculo obedecen a patrones fijos, pero más allá de la inversión que sirve para la logística, también tiene que haber un manejo muy profuso del proselitismo. Eso ya entra en el carisma de cada uno de los candidatos. Entra en todo. ¿Por qué? Porque el candidato, para ser candidato, tiene un libreto. ¿Cuál es el libreto? El libreto es el que tú dices, este es mi plan de gobierno. Y un plan de gobierno puede ser lindo en papel, pero si usted no lo logra transmitir, ahí viene el equipo de soporte, de comunicación, que a la final usted tiene el plan más perfecto del mundo, pero de pronto quiere comunicarlo a la perfección y nadie le entiende. Cuando a la final la persona dijo, ¿sabes qué? Yo voy a luchar contra la carestía, la vive, y estaba aquí, pero era lo que la esencia del resumen, todos querían oír. Y ahí es cuando usted, diciendo eso y siendo firme, enfrentar al candidato que hemos hablado, el candidato a Estado, pudiera haber llegado a una segunda vuelta si las condiciones estaban. Le voy a poner un ejemplo. Hay 1.800.000 o cerca de 2 millones de personas o de mujeres que reciben el beneficiario del bono de desarrollo humano. Las encuestas reflejaban que el 8% no votaba por el candidato a Estado, por el candidato a la reelección, y un 22% estaba indeciso. Entonces, quiere decir que en esa cantera de votos había el 30%, o sea, había 600.000 votos que usted podía pelearlos. Y habían elementos... Pero también hubo un electorado que se convirtió en convidado de piedra, como el caso del ausentismo, que ya bordea los 5 millones de habitantes habilitados dentro de los respectivos padrones electorales. ¿Qué lectura le merece aquí? A ver, el ausentismo, yo ya he llegado a una conclusión y digo, yo ya no, créame que puede sonar a egoísta o a vanidoso. Creo que ese ausentismo es el 50% de todos los ecuatorianos que están en el resto del mundo. Definitivamente ahí está. Incluyendo voto asistido y otro tipo de todo lo que usted quiera. Todo lo que usted quiera. Esos son los que, de una manera u otra, envían las remesas y están fuera del país. Habrá 2,5 millones que a mi modo de entender son los que dicen, bueno, me esperaré una segunda vuelta y iré a votar ahora una apatía. La mejor manera de resolver esto del ausentismo y la legitimidad del voto, a mi modo de entender, debe ser por el voto voluntario, sino que en el Ecuador tiene un patrón que usted me corregirá. Es obligatorio por el simple hecho de que hay un conteo constitucional y de la ley orgánica, por medio del cual usted se legitima en las urnas y a su vez el Estado siempre le da recursos para seguir adelante. Si no hubiera que el Estado participa, pues entonces no hubiera la inversión en propaganda ni el incentivo para desarrollar participación ciudadana y política. Si me permite una percepción que me haya aprendido de usted leyendo entre líneas y sobre líneas. El trasfondo es que si logramos nosotros a futuro un voto cualificado, ese voto no le va a dar réditos a la demagogia, porque va a ser un voto mucho más inteligente, va a votar por la producción, va a votar por el desarrollo, va a votar por el crecimiento intelectual de la sociedad. Entonces el mejor negocio es crear un voto que nos siga manteniendo hacia una igualdad hacia abajo. Entonces es mucho más redituable para los mentirosos, para los charlatanes de tarima. Evidentemente, le acabo de poner la revelación y si no revisemos lo que el CNE, hoy actual CNE, reparte, dígase usted, en regalías a los partidos políticos para solventarlos, pero es una realidad a la cual estamos abocados. Por eso el control electoral también se fijó bajo un patrón determinado.
Esta revolución denominada ciudadana no es tonta, tiene consultores de primera línea que saben confundir con mucha sutileza al pueblo ecuatoriano. Yo creo que no hay que hacer solamente la medición desde la óptica política, sino también desde la psicología social. No sé eso. Totalmente. Mire, aquí hay que decirlo. Si usted quiere ser grande, tiene que tener a grandes consultores. Eso es todo. Eso es todo. ¿Cuesta? Sí, pero tienen que dar resultados. No hay otra. O sea, pero ¿por qué no aplicar lo obvio? Porque Correa ha aplicado lo obvio. Ejemplos, permítame citar y lo hago para la audiencia. Si usted sabe que se dictamina que hay que pavimentar la calle y no la pavimenta, si usted sabe que es necesario que cierto sector, por ejemplo mi tierra Paján, que no tiene agua potable, le provee usted de agua potable, y durante 20 regímenes no le proveyeron de agua potable, entonces Correa no ha hecho nada genial, sino aplicar lo obvio, lo que no han hecho los otros. Vamos a una pausa. 13 horas en punto en el Ecuador continental. Tenemos espacio de opinión, bien, no, pausa. Su Majestad el Pueblo se expresa por el 51-91-16. Hoy, 28 de febrero. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señores. Para decirle y hacerle una pregunta. Ya se terminaron las elecciones, ya salió electo el señor presidente. ¿Y por qué siguen las propagandas? ¿Por qué siguen las sabatinas? ¿Por qué siguen gastando las sabatinas en las propagandas de la televisión? Si ya está triunfante, ¿qué es lo que le pasa a este señor y qué es lo que nos pasó a nosotros? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a usted. 13 horas, un minuto, hacemos una pausa. Claro, cumple tu deseo de tener un Android por solo $10 más impuestos con LG 3. En plan ideal 35, que además viene con 3 meses gratis de doble megas, doble de mensajes y doble minutos. Yo, más claro, ahorro don Andrés. Promociones Claro, con Android por $10. ¿Qué dice pues mi querido Yaderi Tramontana? ¿Qué dice Antonio? ¿Qué es la vida? Escuchando, estaba en antes. retornando los años como los brujos, como aquel retorno de los brujos, aquel libro. Bien, Oye, eso está excelente. El análisis que hace ayer en esa revista me ponía a recordar qué importante es un equipo de asesores. Por supuesto. Fundamental. Yo escucho a varias personas. Si en 6 años de gobierno, ¿cuántos procesos electorales le han dado el triunfo a Correa? 7. 7 procesos. ¿Para qué voy a cambiar de equipo? ¿Ah? Así es. ¿Te acuerdas en Lima cuando fuimos a Lima? O sea, bien bonito, todo organizado periodísticamente por parte de Antonio, con un expresidente. Y este señor se dejó llevar de un grupo de amigos que nunca han estado en la vida política, y todo se empezó desde allí empezó el hombre a caer, a derrocar. Aquí hay algo que ustedes deben preguntar. Miren, que un caso es de los equipos asesores, Claro, y la falencia, y el otro caso es el caso de Guayaquil, que es muy importante. Es que en cambio en Guayaquil, a ver, una vez lo dije al aire, tú recuerdas, ¿a qué lo ves? El señor Correa mantiene el equipo de los Almorados, el señor León mantiene el equipo de asesores a la cabeza Antonio Tramontana. Esta vez no estuve. ¿Ah, no estuviste? Me retiré a tiempo y lo voy a decir. Ahí está el resultado, en 2009 sí estuviste. 2009 y 2008 estuve. Ahí está. Yo no sabía. No, yo no estuve. Públicamente me retiré. Aparte de hacer las bodas. Claro. El billete es suficiente para hacer lo que es obligatorio. Ahora hay horas que se hacen y no tiene rédito político. 13 horas y 3 minutos en la gigante del Pacífico. He escuchado con mucha atención todo este espacio que se ha dialogado con el ingeniero Tramontana en torno a la entrevista que le formulara la revista Vanguardia. Y anoté algunos puntos, mi estimado Antonio, gusto saludar. Yo quiero empezar por la parte última que usted señaló, a grandes consultores, y trataba también el tema de algunos candidatos. Quiero dividir el resultado de los candidatos, de los 8 candidatos presidenciales. ¿Por qué el uno obtuvo una mayoría? Y usted lo ha explicado, el representante del candidato del Estado. Mi pregunta, hablando precisamente de los grandes consultores y equipos de asesores. Hoy
por hoy el pueblo ecuatoriano dice no al sector financiero, no al banquero. Usted ve las campañas que desarrolló el gobierno central y los otros candidatos. En este caso en contra del señor Lasso, candidato de creo a la misma vez. Mi pregunta, a pesar de todas las críticas en contra de Guillermo Lasso, ¿por qué pasa a ser la segunda fuerza política, creo? Porque tuvo un buen equipo que lo asesoró, porque justamente venció ese estigma que hay en ser banquero, que no tiene nada de malo, porque hay buenos banqueros, malos banqueros, hay buenos políticos, malos políticos, pero la realidad refleja que tiene el 22%, 22,27%, que nadie se lo va a quitar. Supo diferenciar entonces el candidato a la presidencia de la República, Guillermo Lasso, el candidato a la presidencia de la República, Guillermo Lasso, con el cuerpo de asesores de la empresa financiera. Él contrató un grupo de asesores para que conduzcan, para que dirijan, para que pulan al político, al candidato. Por supuesto, natural. Usted pule, usted le da patrones, le cambia ideas, le da conceptos, argumentos, contenidos en esta dinámica. De lo contrario, ¿para qué lo llaman? Si al final, muchísimas gracias. Gracias, usted tiene como asesor que tener resultados. No existe otra manera de ver esto de aquí. Y más bien, como asesor debe trabajar en resultados. Hay que diferenciar entonces al estratega. Si usted va a vender manicho, no puede contratar a un consultor político. No, exactamente. ¿No es cierto? No. Y eso ha ocurrido con otras personas que nombramos, que incluso tienen empresas de publicidad para vender coáquer, para vender manicho. Y otra cosa es el consultor del candidato político. La agencia publicitaria es una herramienta más de lo que se refiere, es parte del equipo. Porque las grandes ideas la da el estratega de consumir la información de las encuestas, de saber con su experiencia qué debe practicar, y luego viene la comunicación, que es con la agencia lo que se prepara el desarrollo de los spots. Ahora bien, yo quisiera aquí puntualizar, y me voy a adelantar a una de sus preguntas que debe ser interesante, pero si me permite. Aquí vemos un triunfo electoral a nivel presidencial, un segundo lugar, pero también vemos una derrota en lo que es la provincia del Guayas y en particular en Guayaquil. Yo tengo que decirlo a viva voz y que se entienda muy bien. Año 2006 gané al abogado Jaime Nebot la campaña presidencial, porque estaba en el otro lado, en otra orilla. Año 2008 con él hice la campaña del referéndum de aprobatorio de la Constitución y se ganó en Guayaquil con el 1%. Año 2009 intervení en la reelección del abogado Nebot e incrementé de 500.000 votos, que era su constante, a 750.000. Año 2013 no estuve, no tengo culpa, no me pueden achacar, me alejé. No estuve en el proceso del 2013, no. Yo lo visualicé que se venía. Yo lo dije a viva voz, y cuando uno pues dice las cosas a viva voz y no las repercute, no porque estaba al frente del micrófono de Radio Morena, y no por vanidad, ni vanidad, así es, ni por amistad. Mi interrogante directa, Antonio, podríamos decir que la Alianza Social Cristiana Madera de Guerrero hoy, en este proceso que finalizó el 17 de febrero, no tuvo estrategas, asesores políticos y de imágenes. Sí los tuvo, pero eso habría que preguntarle pues al abogado Nebot, que estuvo el día de ayer aquí, ¿verdad? Si no me equivoco. No sabía, si no lo hubiese, pero yo sí pensaba y lo iba a señalar, hasta dónde la responsabilidad de Antonio Tramontana en este proceso electoral. Si yo la tuviera, la asumo. Sí, pero lo dije, lo dije el 17 de noviembre, si usted va a YouTube y pone pronósticos electorales Ecuador 2013, ahí hay un video que contiene 6 partes, y en una de esas digo, yo ya doy el paso atrás y no quiero que me señalen como el culpable de esto que se viene. Y lo quiero señalar porque la cuestión no es solamente hablar subjetivamente. Aquí no voy a hacer carga motón contra el abogado Nebot ni sus alnados y cognados, pero si usted saca en una elección, y lo dije no en estos medios, en otros, 4 o 5 asambleístas,
Es una derrota. Si saca 7 es una pérdida. Siendo el Fortín. Escúchame, si saca 7 es una pérdida, me decir, pero ¿por qué? Pues si voy a sacar 7 a la vez anterior saqué, yo ahora repito 7 nuevamente. No, pérdida porque no fue candidato, porque fue responsable solidario. Por pérdida porque debía sacar 8, claro, una tendencia alcista al incrementarse. Ahora hay 20 candidatos, 20 asambleístas. El número de asambleístas. Entonces, nadie quiere aquí hacer algo, o sea, leña del árbol caído, o sea, menos yo, pero sí creo que evaluarlo para hacer rectificación. Y yo creo que la evaluación que se tiene que hacer tiene hechos históricos que van desde el 2009 y tarde o temprano usted paga una culpa. ¿Qué hacer con ese 22% de indecisos? ¿O qué hicieron los candidatos, 7 candidatos restantes, y por ende los candidatos también asambleístas nacionales, parlamentarios y los provinciales para convencer? A la final los indecisos se quedaron como lo que decía aquí el licenciado Benito o Freddy, de que se quedaron en parte del ausentismo, no lo sabemos. Pero el ausentismo es una manifestación que siempre se da en las elecciones 30-35%. Sí, pero en el indeciso no debería trabajar el grupo de asesores de todos. Pero natural. Usted tiene que, a ver, las reglas del juego en una elección las da el CNE y las leyes y la Constitución. Si usted de la noche a la mañana le dicen aquí hay $700.000 para gastar, usted tiene que contratar $700.000. Pero nadie le quita que tenga en su capacidad económica 100.000 o 200.000 más y se exceda independientemente del gasto que tiene que hacer y le puede hacer una multa, pero es necesario para llegar a una segunda vuelta. Le consulta al ingeniero Antonio Tramontana antes de pasar a la siguiente llamada. Este proceso electoral deja una lección a partidos tradicionales como a los nuevos que aún quieren mantener los discursos de Velasco Ibarra, deben un balcón, Jaime Roldós, presidente, Jaime Roldós y tantos otros políticos y no contratar a personas transparentes. Me gustó lo que dijo Antonio, ¿verdad? Ahora hay que buscar la parte técnica más que la política, y si no, revisemos el proceso electoral que se dio en Estados Unidos. Las encuestas le daban el triunfo mayoritario al candidato de los republicanos, a Mitt Romney, sin medir el sentimiento de nosotros los latinoamericanos, el migrante que también sufraga en Estados Unidos. ¿Fallaron los estrategas o quiénes fallaron allí? ¿O el discurso del candidato? Puede fallar el estratega, así como puede fallar el candidato. Lo que sucede en particular en esa elección, y yo se lo digo de una manera objetiva y no tengo por qué negarlo, yo estimé, estando a la distancia, que ganaba Mitt Romney porque lo veía un candidato muy bien fundamentado, con muy buenos argumentos, y había un desgaste presidencial, no porque lo haya hecho, sino porque explotó el mundo en lo que es la famosa crisis financiera. Se olvidaron del voto sentimental de los latinos. Y hubo un voto sentimental que debió haber estado ahí oculto, y eso produjo. Entonces, yo sí pronostiqué en esa entrevista que está colgada en YouTube, que justamente decía, para mí, en mi concepto, ganaba Romney como un candidato retador, como un candidato que iba creciendo y con muy buen performance, pero a la final usted puede equivocarse por alguna u otra razón. Y bueno, el presidente de la República de los Estados Unidos tiene algo que debe ser medido por los candidatos, más que medido, estudiado. La figura de la primera dama es importante. Claro. Yo creo que eso empujó enormemente. Vamos a la inquietud, una llamada telefónica, pregunta para nuestro invitado, el ingeniero Antonio Tramontana. Por el 519000. Adelante, escuchamos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi distinguido periodista. Gracias de antemano por la pregunta que me dan. Mire, el ingeniero Tramontana, como social cristiana, yo le apuesto. Nosotros, también llegó la oración ante el abogado Nebot, no queríamos, porque este país está en el caos, en la anarquía, con narcotráfico, lavado de dólares, y el presidente que llegue en estos momentos tiene que bajarse bien los pantalones para darnos un buen vivir. Todos sabemos, señor, y usted lo sabe más que yo, los triunfos de Correa como han sido. Acuérdese con el abogado Novoa y dice, han seguido haciendo, y hoy día más que nada
No muestre el botón. Acuérdense, Mire cómo tienen al Partido Social Cristiano. Pero la ganancia es de nosotros porque los guayacenses, no sé que sea Correa. los guayaquileños y los ecuatorianos que vivimos en esta provincia, porque nos damos cuenta quiénes son nuestros enemigos, que no quieren la autonomía, que no quiere que esta provincia crezca. Para eso es que están peleando, para tener más asambleístas, para poner de rodillas a esta provincia, pero no, ahí vamos a seguir los guayaquileños ecuatorianos luchando, porque tendremos que seguir siendo independientes, libres. Esta provincia no tiene que mendigar a nada, ni a nadie, sino a nosotros los que vivimos aquí, y la vamos a hacer florecer. Gracias, señores, muy buenas. Muy buenas tardes, sí. Quedó pendiente la respuesta a la pregunta porque nos debíamos el tema de Estados Unidos. Antonio, una lección para 4 partidos, podríamos hablar de uno tradicional como es el socialismo, ¿no? El Partido Socialista, luego está el PRIAN, el PRE, y una agrupación que recién aparece con relación a los anteriores, es Ruptura de los 25. No ha reunido el porcentaje, y escuchaba con mucha atención al presidente del Consejo Nacional Electoral, que de no obtener, por lo menos, en algunas ciudades, unos 20 concejales, desaparecerían, hablo del próximo proceso electoral del 2014. ¿Y cuántos partidos están con tarjetas amarillas? Porque le voy a tocar un partido que no sé qué sentimiento tenga Antonio Tramontana. Si observamos que hasta el momento la segunda fuerza política es Sociedad Patriótica, pero de acuerdo a los resultados que se están dando, pasa a ser de segunda a sexta o séptima fuerza política. Allí juega el papel de los estrategas, o tal vez la repetición del candidato a la presidencia y de muchos que buscaron la reelección como asambleístas. A ver, la fuerza la da el candidato, la potencia la pone el equipo de campaña. Los resultados son una sumatoria justamente de acoplar diferentes estrategias. Ahora bien, lo que pudo haber pasado en Sociedad Patriótica es ni más ni menos que algún tipo de falta de visión, porque tampoco del 28% del 2009 caer al 6%, o sea, y lo digo no para que, si me está escuchando el abogado Luis Almeida Morán, esta vez que no me envíe mensajes por el celular y que me diga que soy injusto, pero se habrá dado cuenta que cuando hablaba sobre este tema lo decía con la propiedad, y no quiero pues con el respeto y el aprecio que le tengo a él, que se piense que aquí voy a hacer carga montón también a algo donde debo tener alguna raíz o algún inicio, pero lamentablemente usted tiene que saber leer en el momento preciso las cosas. Y la señora que nos llamó, muy respetable su opinión, pero le voy a decir algo, señora mía. Cuando yo hice un recorrido, aquí justamente con quien me acompaña, Iván, en la Pebres Cordero, en la Jimena y en la Tarqui, a mí me sorprendía que en los postes estén los afiches de todos los candidatos, pero en las casas, en los balcones, la bandera verde, o las guindolas con los candidatos de la lista 35. Ahí yo dije, si en el 2009 que hice campaña de reelección con el alcalde como asesora, todas esas pancartas y todo eso estaban dentro de las casas, ahora ¿por qué no? Entonces dije, ok, no me equivoqué, porque uno también tiene que recurrir a la observación, pero la situación, le voy a decir algo y voy a poner un ejemplo para que puedan permitirme visualizar las cosas. ¿Qué sucedió en el año 2009 en esta provincia de Guaya? No hubo candidato a prefecto del Partido Social Cristiano. Esa voluntad me la llevo a la tumba. Aquella voluntad que no permitió, me llevo los secretos a la tumba. Año 2000. Solo una puntualización. ¿Cómo es posible que se reactiva un partido de gran connotación nacional? Los 4 con tarjeta y amarilla. no se pone dentro de esa reactivación a un candidato presidencial? La idea no es mía. Es un análisis que hizo este lunes en Diario Hoy Javier Negra Menéndez, otro hora pues candidato a la presidencia de la República por esa tienda ideológica. ¿Cómo entender esto? Muy difícil de entenderlo, o sea, créame que más bien
Usted me hace una pregunta. Desnudo gordiano. Para contestar, porque usted necesita un código de ética muy rígido, ya que brinda un ejercicio profesional muy dedicado, el de las ideas, el de las palabras, correcto, el de la estrategia, ¿no? Si el marketing político es una ciencia, el 100% de gran utilidad para una tienda política, ¿por qué, por ejemplo, el candidato si obedece cómo debe vestirse, si obedece cuál debe ser su discurso social, si obedece cómo construir una agenda de puntos programáticos, pero sin embargo no obedece, considerando que es una ciencia del 100% de pies a cabeza, no obedece cuando este cuerpo de asesores brillantes le sugiere los perfiles para los candidatos seccionales? Ahí hace caso omiso y borra con el codo todo lo que se ha hecho, y los candidatos no tienen el peso que él aspiraba que podrían tener. ¿No le parece que en el fondo también se han cometido errores de esa naturaleza? Total y completamente, por eso es que cuando borran con el codo se quedan sin codo. Muy bien, excelente, excelente. Se quedan sin codo. La sentencia tan sutil, pero muy real. Vamos a inquietud de la audiencia. En el 51-91-16, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Benítez, licenciado Poveda, el señor Tramontana. Bueno, aquí se habla de perdedores y de ganadores. En una elección fraudulenta, yo pienso que no hay ni lo uno ni lo otro, ¿no es verdad? ¿O acaso el abogado Nebot no está probando las irregularidades que han habido con las actas, con pruebas ahí recientes, ¿no es verdad? Entonces aquí no se puede ver que el Partido Nacional está de bajada ni que nada, porque aquí la elección fue fraudulenta, tanto como para el presidente. Imagínense que aquí lo hicieron, aquí en la provincia de Guaya, que hay un poco más de control. Imagínense usted en el resto del país, pues donde ellos hacen lo que les da la gana, ¿no es verdad? Y en cuanto a lo que usted se refiere, que las banderas estaban en todas las casas de la parroquia Sobre Cordero, pues me consta de que se les daba $5, $10 a las personas para que pongan la bandera, señor. Gracias. Gracias por su participación, Sibel. Usted tiene razón. El manejo de los números son turbios y eso afecta pues la expansión que debe tener la democracia en todos los aspectos. Pero en una entrevista que le formulábamos aquí a uno de los candidatos asambleístas nacionales del Partido Social Cristiano, Carlos Vera Rodríguez, con nombre y apellido, me atreví a preguntarle más o menos, porque Carlos conoce también por los años que se mantiene, o se mantuvo en la vida periódica, y dice: nosotros llegaremos con 2 candidatos, o con 2 asambleístas nacionales. Y los asambleístas nacionales son 15 los candidatos, y señalar 2, ¿qué significa eso? Habría que preguntarle a él. Le soy muy sincero, porque... ¿No? Porque cualquiera dice, por lo menos voy con el 50%. A ver, pero la dama que precedió la palabra también no es menos cierto. O sea, hay formas y formas, las cuales son respetables. Yo no puedo referirme a lo que ella muy bien señala como un fraude. Sí puedo citar el mero hecho de que en algún momento, sí, dentro del conteo puedan existir anomalías, que esas no las estoy dudando, pero sin embargo, distinguida dama, pudieran ser que esas anomalías lleguen a ser probadas en cuanto a la cantidad y a la exageración o a la visualización de que pudieran rayar en cualquier circunstancia de orden de delito, pero de todas maneras, o sea, la disyuntiva está por un 5º asambleísta, o sea, no es que son 7 ni son 8. Y no es que aquí hacemos leña del árbol caído, porque la circunstancia mismo de lo que estoy en esta intervención radial señalando no es que queremos causar daño ni hacer cargamontón a nadie, sino que lo ponemos de una manera muy fácil y para que lo pueda entender quienes nos acompañan, más allá de que pudiera entenderse que en un momento determinado haya un sesgo, pero sucedió algo que no podía suceder. Y pongámoslo de otra manera, si acaso queremos salir del cargamontón para el abogado Nebot, pero ¿qué pasó fuera de la provincia del Guayas con un candidato como Nicolás Lapente, 16 años de prefecto, donde definitivamente quiere decir que la labor cumplida por el gobierno, por el señor Jairala, empujaron esos 5 representantes en el distrito 4, y ahí es cuando yo hice hincapié y hablé del 2000